El título de esta prédica es En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y sigue diciendo el salmista, los que se alejan de Dios perecerán, es al 100%. Dos cosas completamente opuestas, pero ciertas. Empezamos en Daniel capítulo 1, versículos 8 y 9. Babilonia llevó cautivo al pueblo de Israel. Tuvo dos intentos, uno por motivos familiares, no lo pudo completar, pero el segundo sí. Y lo primero que hizo es llevarse a todos los príncipes y nobles y jóvenes al cautiverio en Babilonia. Y dice que llevaron a muchos jóvenes entre los 13, 14, 15, hasta los 17 o 18. Ustedes conocen la historia, les lavaron la mente, les cambiaron de nombre, hicieron muchas cosas. Pero Daniel propuso en su corazón, una vez que estuvo en palacio, él y sus 3 amigos de todo el grupo de jóvenes, solamente propusieron en su corazón no contaminarse 4, Daniel y sus 3 amigos. Del resto no habla la palabra. Y en el versículo 8 y 9 dice, Daniel propuso, tuvo esa decisión, esa determinación en su corazón de no contaminarse. Contaminarse también quiere decir corromperse, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La palabra dice que todas estas cosas, hermanos, han sido escritas en 1 Corintios 10 para ejemplo, para amonestación, para que nosotros lo atesoremos y sigamos las huellas, las pisadas que nos deja Dios en su palabra. Él dijo, no voy a comer ni de su carne ni de su vino. Y estos, no solamente Daniel, sino estos 4 jóvenes se conservaron firmes y no declinaron en esa determinación y esa decisión. Y fue hasta la muerte, porque se supone que Daniel fue cautivo aproximadamente a los 15 años, igualmente todos esos jóvenes. No quiero demorarme porque ya bastante demorado, pero Nabucodonosor era un hombre muy inteligente. Y antes de llevar cautivo había estudiado la personalidad del último rey, había estudiado quiénes eran los nobles, quiénes eran los más inteligentes, y ya él tenía todo en la mira, tipo del enemigo, ¿no? Buscó lo mejor de lo mejor que tenía Israel. Entonces, Daniel fue llevado cautivo aproximadamente 15, un poco más, un poco menos, y después de 70 años del cautiverio, él ya mayor perseveraba y estaba firme en su fe que sus padres le habían formado. Entonces, muy, muy importante, hermanos, ver los ejemplos que Dios nos da con estos personajes. Hoy en día, hermanos, vivimos tiempos donde todo es concesión, donde todo es facilidad. No hay determinación, decisión, no hay ponerse firme por las cosas buenas. Del mundo ni qué decir, hermanos, ustedes ven los médicos, los políticos, los abogados, los vendedores, todos declinan, no son firmes en la fe. En el mundo ni qué decir, mienten, engañan, corruptos totalmente, te prometen los políticos tanta cosa y a la hora de la verdad nada. Y así está el mundo de hoy, donde todos estamos condescendiendo con tantas cosas, aún el pueblo de Dios. Y olvidamos, hermanos, el propósito principal por el cual Dios nos ha traído a este mundo. Y los que se acercan a Dios, vamos a ser bendecidos. Va a ser el bien, como dice el título. El que se acerca a Dios va a ver las cosas buenas de Dios de todas maneras.
Y tan corrupto y tan mal está este mundo que nosotros sin darnos cuenta también estamos declinando y concediendo y cediendo terreno al enemigo. Y bueno, muchas veces tú ya no puedes saber entre un mundano y un cristiano. Tienen los mismos estándares. Sin embargo, hermanos, Dios diseñó algo específico para que el pueblo de Dios tuviera sus normas, sus leyes, sus estatutos. Desde que salieron de Egipto, el pueblo de Dios caminó en esas leyes y en esos estatutos que Él había diseñado porque Él quería que fuera un pueblo especial, un pueblo completamente diferente de los que están sobre la faz de esta tierra. Y su deseo no ha cambiado. Él quiere que seamos un pueblo peculiar, muy diferente a las demás naciones. Y como hemos visto en Daniel y seguiremos viendo en algunos otros, eso fue muy real y muy verdadero en la vida de ellos. Salmo 119, versículo 10. Miren lo que dicen los salmistas. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Que no nos desviemos de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus decretos. 2 Corintios 6, 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros por padre y vosotros por hijo, en fin, sigue diciendo. Él es el modelo, Él es el ejemplo, el Señor Jesús. Dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, ¿y qué? Y apartado del mal. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nos apartemos del mal, que nos apartemos de las tentaciones, de todo lo que nos va a hacer declinar. Esto lo sabía Abraham, esto lo sabía Moisés, Daniel, Ruth, Esther, Pablo. Dice que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y todo lo tengo por basura. Todo lo que el mundo, todo lo que Faraón, todo lo que en esta era, en este tiempo nos pueden ofrecer es basura a todo lo que Dios tiene para nosotros. Moisés vivió, dice que apartado de todo lo malo, de todo el pecado. Vivió el vituperio de Cristo, la pobreza con los esclavos de Egipto y gozar de todo el deleite, de toda la fama, de todo lo que le esperaba en el palacio de Faraón. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar dispuestos. ¿Hay que pagar un precio? Sí. ¿Hay que comprar la verdad? Sí. O comprar la verdad, pagamos el precio, o no vendemos. Egipto tenía la mira, Faraón tenía la mira en Moisés. Moisés iba a ser el futuro Faraón del imperio egipcio. Pero lo desechó, lo tomó como basura por la excelencia de servir a Cristo, de servir a Dios. Hechos 7:22 nos habla, más o menos para tener una idea también de lo que era Moisés. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. Al igual que Daniel. Daniel fue enseñado en toda la sabiduría, en toda la ciencia, en todo lo que el imperio babilónico tenía y invirtieron en ellos. Y por la mira de cambiarle la mente y cambiar y sacarlos de su fe, pero no pudieron. Ellos no se dejaron contaminar. Hermanos, ¿cuántas veces Babilonia, Egipto, las maravillas de este mundo nos deslumbran? Nos hacen envidiar, codiciar, querer ser como ellos o parecernos.
Y hasta podemos vendernos, hermanos, condescender y no ser firmes como Daniel, como Moisés en este caso. Y no dejarnos engañar por un plato de lentejas, por una necesidad momentánea. También tenemos una familia completa que no claudicó en sus pensamientos, en su fe, en sus principios, que son los recabitas. Ellos no cedieron ni un milímetro, aunque los mismos sacerdotes trataron de tentarlo de las 1000 formas. Pero ellos dijeron, no, nuestros padres nos enseñaron así y así vamos a morir. Queremos ser bendecidos, queremos que nos vaya bien, queremos ser guardados. Debemos mantenernos sin contaminación, como esos siervos y siervas de Dios que se negaron a todo requerimiento que el mundo les pueda ofrecer. ¿Cuántos de nosotros decimos que amamos a Dios? A ver, levanten sus manos. ¿Todos? Entonces la palabra dice que si amamos a Dios, debemos aborrecer lo malo. Eso es el 2 más 2 de Dios. Cualquier cosa que no sea agradable a Dios, que Dios rechace, eso también nosotros tenemos que rechazar. Dice Salmo 97:10, voy a leer algunos pasajes muy importantes concerniente a este punto. Los que amáis a Jehová, aborreced ¿qué? Si amas a Jehová, el 2 más 2. Si amas al Señor, debes aborrecer el mal. Y si amas a Dios y aborreces el mal, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Él nos libra, nos guarda, nos rodea como un escudo. Sí, si existe lo primero. Salmo 119, 104. Es, hermano, muy bueno conocer las palabras de Dios. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿De qué tiene que estar llena nuestra mente, nuestro corazón? De tu palabra. En mi corazón, decía el salmista, en otra porción, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces acá dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Eso pone un freno, nos da visión. Por tanto, he aborrecido cuando nosotros conocemos la palabra. Si amamos al Señor, amamos su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 113 del Salmo 119. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Porque amamos su ley y queremos obedecer la ley de Dios que es perfecta, entonces vamos a aborrecer, dice, y aborrecí todo camino de mentira. 163 del Salmo 119, la mentira aborrezco y abomino. Ustedes no son del otro mundo, estamos en lo mismo. ¿Han visto a la gente mentirosa? Qué horrible, ¿no? Y lo peor de todo es que ellos creen que nadie se da cuenta de sus mentiras. Pero uno al vuelo ya la captó. El espiritual discierne todas las cosas. No es engañado, no podemos ser engañados porque Dios saca luz. Entonces la mentira aborrezco y abomino, decía el salmista, más tu ley amo. Tenemos que amarla, la palabra, por sobre todas las cosas. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos? Lo conocemos. Está toda su identidad, todo su amor, su cuidado, sus advertencias, todo está plasmado en la palabra. Tenemos que recurrir. Y hermanos,
su estándar, que fue desde que sacó al pueblo de Israel, desde que creó a la humanidad, es el mismo. Él no ha cambiado. Hoy en día es el mismo Dios que quiere que seamos santos, que anhelemos esa santidad, esa perfección, que pueda haber un rechazo nuevamente de lo que a Él no le gusta, de lo que Él aborrece. Tiene que haber una guerra entre el mundo y nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo nos aborrece. En la oración sacerdotal, el Señor le ora al Padre y le dice, ellos están en el mundo, no son del mundo, porque el mundo los aborrece. El mundo no los quiere para nada. El mundo os aborreció porque no los aborrece porque no son del mundo. Y en Juan, primera de Juan 5, 19, no está escrito ahí, nosotros somos hijos de Dios, dice, y el mundo entero está en poder del enemigo, del maligno. Él es el príncipe de este mundo. Son dos reinos diferentes, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Estamos en total oposición. Nunca va a haber un acuerdo. Siempre nos van a odiar y siempre nos van a separar, nos van a maltratar. Y bueno, habiendo dicho todo esto, quisiera entrar ahora a este Salmo 73 y ver cómo este hombre de Dios, este siervo, tal vez no es como Daniel, no es como David, él da testimonio en este Salmo, muy importante, de cómo es su lucha con las cosas de este mundo, con las personas de este mundo que no conocen a Dios. Y es Asaf, todos conocen que es Asaf, un levita de la tribu de Leví, encargado de la adoración y profecía en los tiempos de David. David lo instituyó a Asaf como el músico principal y también como parte de la administración de la profecía. Muy interesante porque al iniciar la reunión, escuché que decía una persona, una amiga una compañera de clase de Carlos, que decía que ella necesitaba ir a la iglesia para escuchar, para alabar a Dios, porque ahí se sentían bien en las alabanzas y en la adoración. Y hermanos, eso es clave, eso es importantísimo. En la alabanza, en la adoración es donde Dios se muestra su presencia, su poder. Hay profecías, es la plenitud completa, pero Él mora en la alabanza de su pueblo. Entonces, vemos acá en Primera Crónicas para tener una idea quién es el que escribe este salmo y quién es el que va a dar testimonio de su vida. Segunda Crónicas 25:2, de los hijos de Asaf, era Asaf con sus hijos, quienes servían en la adoración, ¿no? Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección, por supuesto, de Asaf, el cual profetizaba. Es muy importante, nuevamente, esto es un poco largo, pero saber que, nuevamente, que en la alabanza, en la adoración, la profecía está presente. ¿Se acuerdan ustedes cuando Eliseo, cuando Eliseo no fue Elías, Eliseo iba a tener una guerra con los moabitas y Josafat iba a tener una guerra con los moabitas y llamó a Eliseo, llamó a Eliseo para que le profetice y Eliseo a la vez dijo, tráigame un músico porque necesito tener esa doble porción del músico ungido y de la presencia misma de Dios. Y ahí es donde Eliseo le profetizó a Josafat que iba a ganar la guerra y qué sé yo. Entonces, hermanos, a eso se refiere.
el cual profetizaba bajo las órdenes ¿de qué? Del rey David. El rey David le ordenaba que tocara, cuando había alguna profecía, algo, que él tocara, para que la unción cayera y el profeta pudiera fluir. Hermanos, la música, la alabanza, la adoración tiene un poder sobrenatural, lógicamente. ¿Se acuerdan cuando Saúl estaba loco? Tenía que venir David y tocarle y se le pasaba todos los ataques de pánico y todas sus cosas. La importancia, por eso oro mucho por los músicos, hermanos, porque son las personas que van a ministrar directamente la unción de Dios, la presencia de Dios, y nos van a llevar a la presencia de Él. Entonces seguimos con Asaf. Primera de Crónicas también, 16:5, la primera parte, Asaf el primero, dice, y después venían todos los demás músicos. Luego tenemos en Nehemías 12:46, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, miren cómo lo pone casi a la par de David a Asaf. Y se le recuerda ahí en el libro de Nehemías, y eso mismo comienzan a hacer, a seguir con lo establecido. Sin embargo, Asaf es diferente, vamos a ver cómo su testimonio, a los demás, a Daniel, a Moisés, porque Asaf se ve sus momentos de debilidad, ¿no? Pero hay un denominador muy importante, hermanos, que es que ellos, todos ellos, aún Asaf con sus debilidades, Pedro con sus debilidades, no fue como un Pablo que fue firme, pero con todas sus debilidades, ellos amaban a Dios y amaban la presencia de Dios. ¿Se acuerdan, Moisés? Que tu presencia vaya conmigo. ¿Se acuerdan de David? No quites de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble me sustente. No importa, había caído en ese salmo, pero pide que Dios no lo deje. Entonces, vemos que eso es muy importante en la vida de un cristiano. Empezamos con el Salmo 73, va a ser rápido. Salmo 73, versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Empieza con ciertamente, que quiere decir verdaderamente, al 100%. Y con esto quiere decir Asaf, miren, les voy a contar mi testimonio, dice Asaf, pero quiero empezar para que ustedes sepan que Dios es bueno, para que luego escuchen mi testimonio. Versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Por qué tuve envidia de los arrogantes? Porque viendo la prosperidad de los impíos. Eso tiene, pues, ver tanto Facebook, estar tanto en la televisión, están tanto en las redes, y de tanto ver eso, todo es felicidad, todo es gozo, todo es progreso, todo es a fulanita en un avión privado, a menganita en las islas de Grecia y qué sé yo, y todo es felicidad y todo es gozo. Y eso le pasó no existía el Facebook, pero habrá estado mirando ahí toda la prosperidad de la gente. Entonces dice, casi caigo, ¿no? Y Dios nos repite continuamente, hermanos, que no nos mezclemos, que no miremos, que no
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con lo que nos da Dios. Gracias, Señor. Hoy día hemos pasado una semana tranquila, no ha habido terremotos, no ha habido temblores, no ha habido escasez de comida, no ha habido ninguna desgracia. Estemos contentos y felices. Dice el proverbio, dice 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, porque todo es una apariencia. Antes persevera en el temor de Jehová. ¿Cuándo? Todo el tiempo, un ratito, cuando estés pasando momentos difíciles, todo el tiempo. Proverbios 24:1, no tengas envidia de los hombres malos, de los incrédulos, ni desees estar con ellos, no des lugar, sepárate, guárdate, porque somos polvo. ¿Qué le pasó a Eva por hablar con el enemigo? Sus sentidos, sus ojos, todo, ya vio al revés, entendió todo, trastocó todo, distorsionado. Se pierde visión cuando uno se aleja de Dios, inmediatamente el mundo te atrae. Alejarse de Dios, ver las cosas terrenales, te causan una mala visión, una visión corta y una ceguera espiritual. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a Lot? Le pareció preciosísimo Sodoma, lo mejor. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Todos esos son ejemplos, hermanos. Versículo 17, dice el salmista, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que estuve en la presencia de Dios, comprendí, entendí cómo terminarían ellos. Por eso el título es El acercarme a Dios es el bien. Si tú te acercas a Dios, vas a tener la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento, la comprensión. Si te alejas, vas a perder todo, no importa en la condición que hayas estado, como Asaf. Asaf, a la altura de David, era lo mejor de lo mejor, pero comenzó a decaer y casi se deslizan sus pies. Y él, hasta que regresó a su presencia, buscó el santuario. Y ahí entendió el plan de Dios. Ahí el Señor le echó colirio y vio claramente cómo iba a ser el final de ellos y cómo iba a ser el final de él. Pudo ver más allá, pudo tener la fe que estaba perdiendo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve al acercarse a Dios. ¿No les ha pasado que de repente nos hundimos en un vaso de agua? Uy, ahora esto y ahora acá, y me va a pasar lo otro, y uy, hasta que vamos a la presencia de Dios y Dios lo arregla todo. Dios tiene el control de todas las cosas. Versículo 18, ciertamente, ¿no ves? Es verdad, los has puesto en deslizaderos. Yo casi piso y me deslizo y me voy, pero ellos ya están en esos deslizaderos y no se dan cuenta. Y en asolamientos los harás caer. Comienza a ver el fin del malo, del mundano, del incrédulo. Ya no tenía duda de lo que le esperaba. ¿Por qué? Porque ellos viven, en algún momento dice, era como una bestia, porque ellos viven, los animales, tu mascotita, la más preciosita, la más inteligente, es una bestia, es un animal, por si acaso. Por más que le des la mejor comida del mundo y le mandes a que le peinen y lo perfumen, es una bestia. Y no, ellos viven para sus propios placeres, ellos viven, comen, ellos no tienen temor del futuro ni del mañana. Y así se identifica Asaf. Era como una bestia. Estaba pensando en mis propios deseos, en todo lo terrenal.
Y dice versículo 22, tan torpe, ¿cómo diríamos en nuestro lenguaje criollo peruano? Que tan bruto era yo, tan torpe era yo, que no entendí. ¿Cómo no he podido entender? ¿Cómo no he podido comprender, siendo un levita, siendo un músico de adoración, estando en la presencia de Dios? Era como una bestia, como un animal que ha tenido que ponerle el Señor freno y jalarlo nuevamente. ¿Cómo pude poner mis ojos en ellos y envidiarlos y querer ser como ellos? Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, ya completamente entregado a Dios otra vez. Regresó a los pies de Dios, regresó a los brazos de su Padre. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Cuántos podemos decir eso? Porque, hermanos, es difícil. La tierra y el mundo nos atrae y queremos competir con los demás. Solo Dios puede, en su presencia, en su santuario, cuando estamos a sus pies, puede hacer ese cambio, puede circuncidar nuestros corazones y cortar todo lazo con el mundo. Esto es bonito leerlo y lo cantamos, pero es difícil, hermanos. Tiene que haber una lucha entre tu espíritu y la carne. ¿Y quién va a ganar? En este caso, ganó el espíritu. Asaf venció porque se acercó a Dios, porque le pidió a Dios. Versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué le decía? Tú eres el todo en mi vida, tú eres mi porción. Acuérdense, hermanos, que él era levita, y los que han conocido y estudiado Éxodo, Números, los levitas tenían su única porción, era en Dios. Dios era su porción, Dios era su heredad, Dios era el todo. Y recién Asaf entiende, tú eres mi porción. ¿Por qué me voy a preocupar? Ahora, hermanos, si Dios te bendice, gloria a Dios. Yo no estoy hablando mal de los que Dios, Abraham fue un hombre muy rico, pero su vida, su corazón estaba en el Señor. Y Asaf decía, mi porción, yo soy un levita, recién entiendo que en ti está todo, todo lo que yo deseo. Tú eres mi heredad, Dios era su heredad. Versículo 27. ¿Por qué aquí? Y viene lo opuesto. Mientras que el acercarse a Dios era el bien para Asaf, también decía, porque he aquí los que se alejan de ti, los que te dejan, los que no están, su camino no va en ascenso a ti, ¿qué va a pasar? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entendió perfectamente el fin de él y el fin de ellos. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, otra vez, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor, mi esperanza, mi futuro, mi mañana, todo. Y voy a contar todas sus obras. Y voy a seguir testificando como ahora está testificando. Tú eres lo que tengo y lo que tendré. Necesitamos, hermanos de Dios, como el pez necesita del agua o necesita del mar. El mar o el agua no necesitan del pez. Nosotros necesitamos de Dios. Así como
y lo vamos a leer más adelante, me estoy adelantando, así como Dios dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese va a llevar mucho fruto, porque separados de mí, lo mismo que hemos leído en Asaf, lo vemos en las palabras del Señor en Juan 15. Juan 15, capítulo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencias vamos a tener? Él vivirá en nosotros. Nosotros permanecemos en ese tronco que es la vid y nosotros las ramas. Y yo en él, ¿qué cosa? Lleva mucho fruto. Los músicos, por favor. Acercarnos, permanecer, porque separados de mí, nada, absolutamente nada bueno vamos a hacer en la vida. Él morará en nosotros, vendrá el Espíritu, morará con nosotros. Hermanos, separados del tronco, de ese árbol frondoso que tipifica esa vid, vamos a perecer. Saca una rama y perece, dura poco tiempo. Tenemos que decidir, hermanos, el acercarnos a Dios. Tenemos que meditar, tenemos que estar delante de Él y decirle, Señor, límpiame. Como Asaf, de todas mis envidias, de todas mis codicias, de todos mis deseos mundanos. Tal vez no es pecado. Tal vez él decía, míralo cómo sus ojos se saltan de gordura, mira cómo no trabajan, su vigor está fuerte, están fuertes, vigorosos, sanos. Si ustedes leen ese salmo, él le decía eso al Señor, pero ya había amargura, ya tenía punzadas, ya no podía tener una buena relación con el Señor. Hermanos, Dios nos quiere, Dios es un Dios cercano. Dios nos quiere cerca. Dios quiere que estemos con Él. Él tiene grandes cosas. Dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para ustedes y para mí. Pero todo depende, hermanos. Vemos la historia. Ellos decidieron, ellos fueron firmes, ellos pagaron un precio. Y Dios los respaldó. Vamos a entonar un cántico. Lo escuché y me pareció que era como para estos tiempos y para esta hora, hermanos. Dice algo así, que cuando estamos en un momento difícil, cuando todo es gris, lo que debemos hacer es ir a los pies de nuestro Señor. Que todo es tristeza, fatalidad. Dios nos está esperando. Y Él quiere poner un cántico nuevo en nuestras vidas, sacarnos de ese terreno resbaladizo, peligroso, y poner nuestros pies sobre la roca, sobre la peña, que es Cristo. Y dice que lo verán esto muchos y temerán al Señor. Eso quiere hacer Dios en tu vida y en la mía. No sé, hermanos, si tal vez tú, como Asaf, has resbalado o estás a punto, porque tal vez Dios no concede ciertas peticiones de tu corazón. Y hermanos, Dios es perfecto, su obra es perfecta, todo lo hace perfecto, aún lo malo es perfecto para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que estar conforme a la voluntad de Dios. Y tal vez, no sé, nos sentimos como Asaf en algún momento de nuestra vida. Hay veces un poco fluctuantes, hay veces estamos felices. Cuando estamos con el Señor, salimos del santuario, de nuestra comunión, y los afanes del mundo, el engaño de las riquezas y todo, nos hace perder piso también. ¿Cómo estamos, hermanos?
hemos resbalado, estamos a punto de resbalar. Que vengamos hoy día y que le digamos, Señor, pon colirio, pon ungüento, pon aceite a mi lámpara, para entender qué cosa es lo mejor, para tener plena convicción y certeza de lo que esperamos. O tal vez no eres como Asaf, tal vez tú eres ese malo que veía a Asaf, que solamente egoísta, que solamente piensas en ti, en satisfacer tus placeres, tus deseos. Tal vez estás así y no te importa nada ni nadie, incluso te quieres hasta confundir con el mundo porque hasta tienes vergüenza de Dios, no sé. Tantas etapas pasamos, pero para todo hay una solución. ¿Cuál es la solución? Venir a la presencia de Dios, venir al santuario de Dios. Dios quiere que esta mañana, hermanos, ahí donde estamos, en nuestros lugares, tomemos una decisión de a quién vamos a servir, con quién nos vamos a quedar aquí, a dónde vamos a ir. Vamos a entonar este cántico, hermanos. Desde sus asientos, pídanle a Dios que enderece sus pasos, que quite toda torpeza, que quite toda ilusión de las cosas, del engaño de este mundo, que nos cimente en Él, que Él sea nuestra roca firme y estable. Vamos a entonar este cántico. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo ni emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener
sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia.